El hombre que me destruyó con solo 5 palabras, ahora estaba dispuesto a mover el mundo entero para recuperarme, no por amor, sino por un oscuro capricho nacido de los celos. Nunca imaginé que el día de mi humillación más grande sería solo el prólogo de una historia de obsesión, donde el odio que sentía por él ardía con la misma peligrosa intensidad que el deseo que él sentía por mí. Creía haber escapado de su jaula de oro y poder, pero él estaba a punto de demostrarme que solo me había dejado volar para disfrutar más de la cacería y que para tenerme, no conocía límites, ni moral, ni piedad. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El silencio en el piso 40 de Rivadeneira Holdings no era paz, era una tormenta contenida. Un silencio pesado, cargado de la electricidad que precedía a la llegada de un huracán, y ese huracán tenía nombre y apellido, Alejandro Rivadeneira. Yo lo sabía mejor que nadie. Como su asistente personal durante los últimos 3 años, había aprendido a leer el aire, a interpretar el imperceptible apretar de su mandíbula, la forma en que sus nudillos se ponían blancos al sujetar un bolígrafo. La inflexión casi robótica en su voz cuando la paciencia, esa virtud que apenas conocía, se le había agotado. Y esa mañana, todos los signos estaban ahí. Caminé con la espalda recta, con unos tacones que sonaban como un metrónomo marcando un ritmo ansioso sobre el mármol italiano pulido. Sostenía la bandeja con su café matutino, un expreso doble, sin azúcar, amargo como su carácter, y un vaso de agua con gas con una rodaja de limón. Exactamente como le gustaba. Mi trabajo consistía en anticipar sus necesidades, en ser la perfecta y silenciosa maquinaria que hacía su vida imposiblemente exigente un poco más fluida. Un error, por mínimo que fuera, no era una opción. Era un cataclismo. Al entrar a su despacho, una inmensa estancia con ventanales que ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad, lo encontré de espaldas, observando el diminuto caos de los coches y la gente allá abajo, como un rey observando su dominio. Vestía un traje a medida de color gris marengo que se ajustaba a sus anchos hombros como una segunda piel, y la luz de la mañana se enredaba en su cabello oscuro y ligeramente desordenado. Su café, señor Rivadeneira, dije con voz neutra, la que había perfeccionado para no mostrar ninguna emoción. Dejé la bandeja en el borde de su gigantesco escritorio de caoba y cristal, asegurándome de que cada objeto estuviera alineado con una precisión milimétrica. Él no se giró. Siguió contemplando la ciudad durante un largo instante. Elena, dijo al fin, y su voz, una barítono profunda y resonante, rebotó contra los cristales. Era una voz que podía cerrar tratos de miles de millones de dólares, intimidar a juntas directivas enteras y, como estaba a punto de descubrir, destrozar una vida en menos de un minuto. Sí, señor, respondí, esperando mis instrucciones del día. ¿Sabe usted cuál es el pilar fundamental de mi empresa? La pregunta me tomó por sorpresa. No era su estilo divagar. Era un hombre de acciones, de órdenes directas. La excelencia, señor, respondí, era la respuesta de manual, la que él mismo repetía en cada entrevista. Se giró lentamente, y por primera vez en la mañana, sus ojos se encontraron con los míos. Eran de un azul tan profundo y frío como el océano en invierno. Me analizaron, me desnudaron y me juzgaron en una fracción de segundo. Había algo diferente en su mirada hoy. Una dureza que iba más allá de su habitual severidad. La excelencia, repitió, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Y la excelencia no tolera la mediocridad. No tolera los errores. No tolera la incompetencia. Sentí un nudo helado formándose en mi estómago. ¿Hay algún problema, señor? Usted dígame, Elena. La reunión con los inversores japoneses. ¿A qué hora estaba programada? Recité la agenda de memoria. A las 9 de la mañana, señor. En la sala de juntas número 3. Él asintió lentamente, cogiendo su taza de café y dando un sorbo, sin apartar sus gélidos ojos de los míos. Efectivamente. A las 9. Y son las 9:05.
¿Y dónde están los inversores japoneses, Elena? Mi corazón empezó a latir con fuerza. Deben de estar al llegar, señor. Confirmaron ayer por la tarde. No están al llegar, me interrumpió con una calma aterradora. Están en el aeropuerto. Porque su vuelo de conexión desde Frankfurt fue cancelado por una huelga de controladores aéreos. Una información que toda persona con acceso a Internet sabe desde anoche. Una información que al parecer mi asistente personal, la encargada de que mi día fluya sin el más mínimo contratiempo, no consideró relevante verificar. El aire se me escapó de los pulmones. Me había centrado tanto en la preparación de los documentos, en la logística de la sala, que no había hecho una última comprobación de los vuelos internacionales. Un error estúpido. Un descuido. Señor, yo, lo lamento inmensamente. No tengo excusa. Llamaré ahora mismo para reprogramar, para disculparme. No, dijo él, dejando la taza sobre la mesa con un golpe seco que me hizo dar un respingo. Usted no llamará a nadie. Usted no hará nada más en esta empresa. Caminó alrededor del escritorio hasta quedar frente a mí, tan cerca que podía sentir el frío que emanaba de él, oler su costosa loción que olía a sándalo y poder. Era mucho más alto que yo, y tuve que alzar la vista para encontrarme con su mirada implacable. Le he pagado un sueldo muy generoso durante 3 años, Elena. Un sueldo que venía con una única condición, la perfección. Ha fallado. Este error no me cuesta dinero, afortunadamente. Pero me cuesta tiempo. Y mi tiempo es infinitamente más valioso. Y lo que es peor, demuestra una falta de atención, una negligencia que no puedo permitir a mi alrededor. Fue un descuido, señor, no volverá a ocurrir. Le doy mi palabra, supliqué, sintiendo una oleada de pánico. Amaba mi trabajo, me daba estabilidad, me había permitido ayudar a mi familia. Perderlo de esta forma tan humillante era impensable. Tiene razón, concedió, y por un instante me aferré a una brizna de esperanza. No volverá a ocurrir. Hizo una pausa, y la crueldad se dibujó en una sonrisa torcida. Recoja sus cosas. Seguridad la acompañará a la salida. Está despedida. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Despedida, repetí, incrédula. ¿Por esto? Señor Rivadeneira, Alejandro, por favor, he trabajado sin descanso, he sacrificado fines de semana, noches. Su rostro se endureció aún más al oír su nombre de pila en mis labios. No se atreva a tutearme. Y no me cuente sus sacrificios. Era su trabajo. Y ya no lo es. Ahora, salga de mi despacho. La humillación ardía en mis mejillas. No solo me estaba despidiendo, me estaba desechando como si no fuera nada. Como si 3 años de lealtad y dedicación no significaran absolutamente nada. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, y el miedo fue reemplazado por una oleada de rabia. Tiene razón, dije, mi voz temblando pero firme. Era mi trabajo. Y usted es un jefe cruel e ingrato que disfruta humillando a sus empleados. Que le vaya muy bien con su excelencia y su perfección. Espero que duerma abrazado a ellas por la noche, porque es lo único que tendrá. Por primera vez, vi un destello de sorpresa en sus ojos azules, un cambio minúsculo en su expresión impasible. Quizás nadie se había atrevido a hablarle así. No dije más. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. No iba a darle la satisfacción de verme llorar. No allí. Abrí la puerta de su despacho y me encontré con la escena que él había planeado. El gran espacio de oficinas, normalmente lleno de un murmullo productivo, estaba en silencio. Todos, absolutamente todos, habían dejado de teclear, de hablar por teléfono. Sus rostros estaban vueltos hacia mí, algunos con lástima, otros con morbo. Verónica, mi rival no declarada en el departamento, tenía una sonrisita de triunfo en sus labios. Él me había despedido y humillado públicamente. Caminé hacia mi cubículo, que de repente me pareció un lugar ajeno, sintiendo el peso de decenas de miradas.
Cogí mi bolso y un par de cosas personales, metiéndolas en una pequeña caja de cartón bajo la atenta y fría mirada de 2 guardias de seguridad que habían aparecido como por arte de magia. Cada segundo era una tortura. Mientras uno de ellos me escoltaba hacia el ascensor, mi mirada se cruzó por última vez con la puerta entreabierta del despacho de Alejandro. Él seguía allí, de pie, observando la escena que había orquestado, con el rostro tan inexpresivo como el de una estatua de mármol. Para él, yo ya no existía. Era una pieza defectuosa que había sido eliminada del tablero. Pero mientras las puertas del ascensor se cerraban, borrando su imagen de mi vista, me hice una promesa: Alejandro Rivadeneira se arrepentiría de haberme subestimado. Saldría adelante, sería feliz, y me aseguraría de que algún día, la indiferencia con la que me miró se convirtiera en otra cosa. En ese momento no sabía qué, pero juré que así sería. Los meses que siguieron fueron una pesadilla. El despido de una empresa tan prestigiosa con la mancha de negligencia era una lápida en mi currículum. Envié cientos de solicitudes, hice decenas de entrevistas, pero las puertas se cerraban una tras otra. Viví de mis ahorros, recortando cada gasto, sintiendo cómo la desesperación empezaba a carcomerme por dentro. Mi mejor amiga, Laura, fue mi salvación. Ese hombre es un monstruo, Elena, me decía una y otra vez mientras compartíamos una pizza barata en el suelo de mi pequeño apartamento. Olvídate de él. Eres brillante y trabajadora, encontrarás algo mucho mejor, en un lugar donde te valoren de verdad. Sus palabras eran un bálsamo, pero la realidad era dura. Sin embargo, no me rendí. Hice un curso de marketing digital online, amplié mis habilidades y empecé a buscar trabajo en un sector diferente, en empresas más pequeñas y humanas. Y finalmente, 6 meses después del peor día de mi vida, la suerte cambió. Conseguí un puesto como gerente de proyectos en una pequeña pero vibrante agencia de publicidad llamada Creativa. El sueldo era menor, las oficinas no tenían vistas panorámicas ni mármol italiano, pero el ambiente era cálido y colaborativo. Mi jefe, Mateo, era un hombre de unos 50 años, amable y paternal, que valoraba las ideas por encima de la jerarquía. Por primera vez en mucho tiempo, volví a sentirme útil y valorada. Fue en Creativa donde conocí a Carlos. Era diseñador gráfico, un artista con un alma bohemia y una sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura. Era todo lo que Alejandro Rivadeneira no era: paciente, amable, atento. Empezamos hablando de trabajo, luego pasamos a tomar cafés, y esos cafés se convirtieron en cenas. Me contó sobre su pasión por la fotografía, sus viajes por el sudeste asiático, su sueño de montar su propia galería. Yo le conté mis ambiciones, mis miedos, pero nunca le hablé de la humillación de mi despido. Era un capítulo que quería dejar enterrado. Una noche, después de ver una película en un cine de barrio, mientras caminábamos bajo la llovizna, se detuvo y me tomó de las manos. Elena, me haces muy feliz, dijo, con una sinceridad que me desarmó. Sé que has pasado por algo difícil, no tienes que contármelo, pero veo una tristeza a veces en tu mirada. Solo quiero que sepas que conmigo estás a salvo. Y entonces, me besó. Fue un beso tierno, dulce, sin dramas ni fuegos artificiales, pero lleno de una promesa de calma y seguridad que yo necesitaba desesperadamente. Con Carlos, la vida se llenó de colores. Íbamos a mercadillos de fin de semana, cocinábamos juntos mientras escuchábamos música, pasábamos horas hablando de todo y de nada. Él me enseñó a no tomarme la vida tan en serio, a encontrar la belleza en las pequeñas cosas. Sentí que por fin había encontrado mi lugar, que la herida que me había dejado Alejandro empezaba a cicatrizar. Laura estaba encantada. «¿Ves? Te lo dije», me dijo un día mientras tomábamos un café. «Ese demonio con traje de Armani te hizo un favor al echarte de ese infierno. Ahora eres feliz. Te brillan los ojos, Elena». Y era verdad. Me sentía feliz, en paz. Alejandro Rivadeneira era solo un fantasma, un mal recuerdo que cada vez se desvanecía más. O eso creía yo. La vida, con su ironía cruel, tenía otros planes. 8 meses después de mi despido,
para celebrar mi ascenso a directora de cuentas en Creativa, Carlos me invitó a cenar a Caelus, uno de los restaurantes más exclusivos y caros de la ciudad, situado en la azotea de un rascacielos. Era el tipo de lugar al que nunca habría podido permitirme ir por mi cuenta, un sitio que gritaba lujo y poder. Un sitio al que, por supuesto, iba gente como Alejandro Rivadeneira. Me sentía como una princesa con el vestido rojo que Carlos me había regalado. Él me miraba desde el otro lado de la mesa con una adoración que me hacía sentir la mujer más afortunada del mundo. Brindo por ti, dijo, levantando su copa de champán. Por la mujer más inteligente, fuerte y hermosa que he conocido. Te mereces todo el éxito del mundo. Y yo brindo por nosotros, respondí, sonriendo, mientras nuestras copas chocaban. Por haberme encontrado. Nos reímos, hablamos de nuestros planes, del viaje a la costa que queríamos hacer en verano. En ese momento, en esa burbuja de felicidad, el mundo exterior no existía. Y entonces, lo sentí. Un cambio en la atmósfera. Un frío repentino que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Levanté la vista y mi corazón se detuvo. Al otro lado del restaurante, en una mesa junto al ventanal, estaba él. Alejandro Rivadeneira. Parecía exactamente igual, impecable con un traje negro, el cabello perfectamente peinado hacia atrás, la expresión seria y dominante. Estaba con dos hombres de negocios de aspecto asiático, probablemente los mismos inversores de aquella fatídica mañana. Una camarera llenaba su copa de vino, y fue entonces cuando su mirada se desvió de su mesa y recorrió el local con displicencia hasta que se topó con la mía. Fueron solo unos segundos, pero parecieron una eternidad. Vi la sorpresa inicial, un levísimo arqueo de sus cejas. Luego, sus ojos se deslizaron de mi rostro hacia Carlos, que en ese momento me había tomado la mano por encima de la mesa y la acariciaba con su pulgar. Vi cómo sus ojos azules se detuvieron en nuestras manos entrelazadas, y entonces su mirada volvió a mi rostro. Ya no había sorpresa. Había algo más. Algo que no pude descifrar. Una mezcla de desdén, curiosidad. Lo que fuera, me heló la sangre. Aparté la mirada bruscamente, el corazón martilleándome en el pecho. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Te has puesto pálida?, preguntó Carlos, preocupado. Nada, es solo, creo que vi a mi antiguo jefe. No importa, mentí, intentando que mi voz sonara casual. Pero ya era tarde. La burbuja de felicidad se había pinchado. Su sola presencia había envenenado el aire. Intenté concentrarme en Carlos, en nuestra conversación, pero era inútil. Sentía su mirada quemándome desde el otro lado del restaurante. No necesitaba girarme para saber que seguía observándome. Me sentía como un insecto bajo un microscopio. Voy a ir al baño, dije, necesitando escapar de esa tensión. Me levanté y caminé con las piernas temblorosas, consciente de que cada uno de mis movimientos era analizado. El pasillo que llevaba a los aseos era largo y estaba tenuemente iluminado. Justo cuando llegué a la puerta, una mano grande y firme me agarró del brazo, deteniéndome. Un escalofrío recorrió mi espalda. No necesitaba girarme para saber quién era. El olor a sándalo y poder llenó mis sentidos antes de que su voz profunda y gélida sonara junto a mi oído. Elena. Qué pequeña es la ciudad. Me giré bruscamente, soltándome de su agarre. Estaba a centímetros de mí, invadiendo mi espacio personal. Sus ojos azules me escudriñaban intensamente, y esta vez, su expresión era claramente legible. Era una mezcla de posesividad y algo peligrosamente oscuro. Señor Rivadeneira, dije, mi voz sonando más fuerte de lo que esperaba. Qué desagradable coincidencia. Una sonrisa torcida, arrogante, se dibujó en sus labios. ¿Desagradable? Yo diría que es interesante. Veo que has bajado tus estándares. Tanto en lo profesional como en lo personal. Su mirada se desvió un segundo hacia nuestra mesa, donde Carlos nos miraba con el ceño fruncido. La furia me inundó. ¿Disculpe? No tiene ningún derecho. Siempre tengo derecho, Elena. Pensé que ya lo habías aprendido,
me interrumpió, su voz bajando a un susurro conspirador. Se inclinó un poco más, y sentí su aliento cálido contra mi piel, haciéndome erizar el vello de los brazos a pesar del odio que sentía. Dime algo. ¿Ese payaso te hace sentir viva? ¿Te desafía? ¿Hace que tu corazón se acelere como lo hacía yo, aunque fuera de miedo? Su audacia me dejó sin palabras. ¿Cómo se atrevía? La cercanía, el tono íntimo, las palabras prohibidas, era una violación en todos los sentidos. Mi vida personal no es de su incumbencia, si sé, recuperando el habla. Y le agradecería que me dejara en paz. Estoy aquí celebrando mi ascenso. Algo que conseguí en una empresa donde sí valoran a la gente. La palabra ascenso pareció divertirle. Un pez grande en un estanque pequeño. Felicidades. Pero ambos sabemos que no es lo mismo. Echaste a perder una carrera brillante por un descuido estúpido. Ahora estás jugando en las ligas menores. Prefiero jugar en las ligas menores y ser feliz que estar en su mundo tóxico y vacío, espeté, dándome la vuelta para irme. Pero de nuevo, su mano en mi brazo me detuvo. Esta vez su agarre fue más firme, no doloroso, pero sí ineludible. No he terminado de hablar contigo, dijo, su voz perdiendo toda traza de diversión y volviéndose un gruñido bajo y autoritario. Lo miré a los ojos, desafiante. Pues yo sí he terminado. Suélteme. Ahora mismo. O empezaré a gritar. Sus ojos recorrieron mi rostro, deteniéndose en mis labios por un instante que se sintió demasiado largo. Podía sentir el pulso martilleando en mis sienes. Era una batalla de voluntades, un tenso silencio en medio de un pasillo de lujo. Esto no ha acabado, Elena, dijo finalmente, aflojando su agarre con una lentitud deliberada. Su pulgar rozó la piel sensible de mi muñeca, enviando una descarga eléctrica que me sobresaltó y me enfureció a partes iguales. Créeme. Esto no ha hecho más que empezar. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su mesa con la misma arrogancia de siempre, como si nada hubiera pasado. Yo me quedé allí, temblando de rabia y de algo más, algo que no quería admitir. Volví a la mesa e intenté fingir normalidad, pero Carlos notó mi agitación. Le conté una versión suavizada del encuentro, omitiendo la parte más intensa y personal del diálogo. Su rostro se ensombreció de ira. Ese hombre es un cretino. Nadie tiene derecho a hablarte así. Si quieres, nos vamos ahora mismo y le digo un par de cosas. No, no, le tranquilicé, tocando su mano. No dejes que nos arruine la noche. No vale la pena. Ya es pasado. Pero mientras decía esas palabras, sabía que eran mentira. Alejandro Rivadeneira no era el pasado. Su aparición, la intensidad de su mirada, el fuego extraño que había visto en sus ojos al verme con Carlos, todo me decía que acababa de volver a mi vida. Y esta vez, no venía como un jefe. Venía como algo mucho más peligroso. La cena terminó con una tensión subyacente que ninguno de los dos pudo disipar. Cuando Carlos me dejó en la puerta de mi casa, me besó con una urgencia que no era habitual en él. No dejes que ese idiota se meta en tu cabeza, ¿vale? Tú vales mucho más que él. Asentí, pero mientras subía las escaleras, las palabras de Alejandro resonaban en mi mente, ¿hace que tu corazón se acelere como lo hacía yo? Me odiaba por admitirlo, pero la respuesta me aterrorizaba. Los días siguientes fueron extraños. Sentía una constante sensación de inquietud, como si estuviera siendo observada. Descarté la idea como paranoia, un efecto secundario de aquel desagradable encuentro. Carlos y yo seguimos con nuestra vida, y él se esforzaba por ser más atento y cariñoso que nunca, como si quisiera borrar la sombra de mi exjefe. Intenté centrarme en mi trabajo, en nuestra relación, pero la imagen de los ojos azules y fríos de Alejandro se me aparecía en los momentos más inesperados. Una semana después del incidente en el restaurante, la bomba explotó. Llegué a mi oficina un lunes por la mañana y me encontré con un ambiente de funeral. Mateo, mi jefe, me llamó a su despacho. Tenía el rostro pálido y los ojos hundidos. Elena, siéntate, por favor, dijo con voz sombría. ¿Qué ocurre, Mateo? ¿Pasa algo malo?
Él suspiró, pasándose una mano por el pelo. Lo peor. Rivadeneira Holdings nos ha comprado. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Somos una agencia pequeña. Aparentemente, llevaban tiempo queriendo entrar en el sector de la publicidad creativa. Han hecho una oferta que el socio mayoritario no ha podido rechazar. La noticia se ha hecho oficial esta mañana. A partir del mes que viene, Creativa se disuelve y todo el personal pasa a formar parte de la nueva división de marketing de Rivadeneira Holdings. La náusea subió por mi garganta. Volver a ese edificio. Volver a estar bajo su techo, bajo su poder. Era mi peor pesadilla hecha realidad. No, susurré. No puedo. No puedo volver a trabajar para él. Mateo me miró con compasión. Elena, lo sé. Sé tu historia. Pero el contrato de adquisición incluye una cláusula que obliga a mantener a todo el personal clave durante al menos un año. Y tú eres personal clave. Si renuncias, tendrías que pagar una penalización altísima. Salí de su despacho como un autómata. La noticia corrió como la pólvora por la oficina y el pánico era palpable. Pero para mí era personal. Esto no era una casualidad. Era él. Era Alejandro. Había visto dónde trabajaba y en lugar de dejarme en paz, había decidido comprar toda la maldita empresa para tenerme de nuevo bajo su control. Era una demostración de poder tan desproporcionada, tan psicópata, que me costaba respirar. Esa noche se lo conté a Carlos. Su reacción fue de pura furia. Es un enfermo. Un acosador. Tienes que denunciarlo, gritó, caminando de un lado a otro de mi pequeño salón. No puedo, Carlos. ¿Denunciarlo por qué? ¿Por comprar una empresa? Es legal. Es un movimiento de negocios. Nadie me creería si dijera que lo ha hecho por mí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Volver a trabajar para ese monstruo? No tengo opción, dije, sintiéndome derrotada. No puedo permitirme pagar esa penalización. Tendré que aguantar un año. Mantendré un perfil bajo, me haré invisible. Carlos me abrazó con fuerza. No estarás sola. Estaré aquí para ti. Y si ese tipo intenta hacerte algo, te juro que me las pagará. Sus palabras me reconfortaron, pero en el fondo de mi corazón, sabía que esto era mucho más grande que nosotros. Era un juego de poder que Alejandro había iniciado, y yo era el peón. O tal vez, el premio. Durante las siguientes semanas, vivimos en un limbo. La transición fue rápida y brutal, al más puro estilo Rivadeneira. Nuestro acogedor y colorido espacio de trabajo fue desmantelado. Nos trasladaron al piso 38 del edificio de Rivadeneira Holdings, 2 pisos por debajo de su trono. El ambiente era estéril, corporativo, frío. Muchos de mis antiguos compañeros renunciaron a pesar de la penalización, incapaces de soportar la nueva cultura. Yo me quedé, apretando los dientes, repitiéndome a mí misma que solo era un año. El primer día en la nueva oficina, la tensión era insoportable. Y, por supuesto, él hizo su aparición. Caminó por el pasillo central, flanqueado por su nueva corte de ejecutivos. Todos se pusieron de pie, bajando la cabeza a su paso. Yo permanecí sentada, mirándolo fijamente a los ojos. Él se detuvo justo al lado de mi escritorio. Sus ojos azules me recorrieron de arriba a abajo, con una lentitud insultante, deteniéndose en la foto de Carlos y yo que había puesto a propósito en un lugar bien visible. Una sombra imperceptible cruzó su rostro antes de volverse tan impasible como siempre. Bienvenida de nuevo, señorita Morales, dijo, con una voz lo suficientemente alta para que todos los que nos rodeaban pudieran oírla. Espero que esta vez su rendimiento esté a la altura de las expectativas. Se alejó sin esperar respuesta, dejándome temblando de ira contenida. El mensaje era claro, estaba en su territorio, y las reglas las ponía él. Las semanas siguientes fueron una tortura psicológica. No me hablaba directamente, pero sentía su presencia en todas partes.
Rechazaba mis propuestas sin dar explicaciones, añadía cambios de última hora a mis proyectos para hacerme trabajar hasta tarde, me asignaba las tareas más tediosas y complicadas. Era una guerra silenciosa, una campaña de desgaste diseñada para doblegarme. Yo, por mi parte, resistía. Hacía mi trabajo de forma impecable, no le daba ni un solo motivo para quejarse. Cada noche llegaba a casa agotada y estresada, y Carlos me recibía con paciencia y amor, pero notaba que la situación le estaba afectando a él también. Nuestra relación, que antes era fácil y alegre, ahora estaba teñida por la sombra constante de Alejandro. Hablábamos de él, nos preocupábamos por él, dejábamos que su toxicidad se filtrara en nuestra burbuja. Una noche, tras una semana particularmente infernal, Carlos y yo decidimos ir al bar de un amigo nuestro para desconectar y bailar un poco. Necesitábamos sentirnos normales de nuevo. La música estaba alta, las luces eran de colores, y por un par de horas, casi lo conseguí. Carlos me sacó a la pista y bailamos pegados, sus manos en mi cintura, mi cabeza apoyada en su hombro. Me susurró al oído cuánto me quería, lo orgulloso que estaba de mi fuerza. Le besé, intentando transmitirle todo mi amor y mi gratitud. Fue entonces, en medio de la pista de baile, con los labios de Carlos sobre los míos, cuando volví a sentir ese frío familiar en la nuca. Abrí los ojos y mi corazón dio un vuelco. Allí estaba él, apoyado en la barra, a pocos metros de nosotros. No estaba vestido con traje, sino con unos vaqueros oscuros y una camisa negra que se ceñía a su musculoso torso. Tenía un vaso de whisky en la mano y nos observaba. Pero esta vez, no había frialdad en su mirada. Había un fuego oscuro y salvaje. Una furia apenas contenida. Era la mirada de un depredador al que le están arrebatando su presa. Su mandíbula estaba tan apretada que parecía que iba a romperse. El beso con Carlos se volvió ceniza en mi boca. Me separé bruscamente, asustada por la intensidad de la mirada de Alejandro. Carlos siguió la dirección de mis ojos y lo vio. No puede ser, murmuró Carlos, poniéndose tenso y protector frente a mí. ¿Nos está siguiendo? Alejandro ignoró por completo a Carlos. Su mirada estaba fija en mí. Levantó su vaso en un saludo burlón, y luego se lo bebió de un solo trago. Dejó el vaso en la barra con un golpe y empezó a caminar hacia nosotros, abriéndose paso entre la gente que bailaba con una determinación que helaba la sangre. Esto no era un encuentro casual. Él había venido a buscarme. El pánico se apoderó de mí. No sabía de lo que era capaz, pero la expresión de su rostro no auguraba nada bueno. Carlos, vámonos. Ahora, dije, tirando de su brazo. Pero ya era tarde. Alejandro estaba frente a nosotros, su imponente figura proyectando una sombra sobre ambos. Interrumpo algo, dijo, y su voz era una seda peligrosa. Lárgate de aquí, Rivadeneira, gruñó Carlos, interponiéndose más entre nosotros. Este no es tu territorio. Alejandro soltó una risa seca, sin humor. Todo es mi territorio si yo quiero que lo sea. Sus ojos, llameantes, pasaron por encima del hombro de Carlos y se clavaron en los míos. Necesito hablar con mi empleada. A solas. Ella no va a ir a ninguna parte contigo, sentenció Carlos. Yo estaba paralizada, atrapada en la intensidad de esa mirada posesiva. Vi el músculo de la mandíbula de Alejandro contraerse. Creo que no lo entiendes, dijo lentamente, como si hablara con un niño. No era una petición. Y entonces, ocurrió. Con una velocidad que no esperaba, agarró a Carlos por el cuello de la camisa y, a pesar de que Carlos era un hombre en forma, lo apartó a un lado con una facilidad asombrosa, haciéndolo tropezar. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro me había agarrado de la muñeca y me estaba arrastrando fuera de la pista de baile, hacia la salida de emergencia. La gente se apartaba a nuestro paso, confundida. Oía a Carlos gritar mi nombre, pero el agarre de Alejandro era de acero. Me sacó al frío callejón trasero del bar. El aire gélido golpeó mi piel, y el repentino silencio, roto solo por la música amortiguada, era ensordecedor. Me empujó contra la pared de ladrillos, aprisionándome con su cuerpo, una mano a cada lado de mi cabeza. Estaba atrapada.
¿Qué demonios te pasa? Estás loco, grité, empujando su pecho con todas mis fuerzas, pero era como golpear una pared de granito. Su rostro estaba a centímetros del mío, su respiración era agitada, sus ojos brillaban con una furia primitiva. Estoy loco, sí. Me estás volviendo loco, Elena, siseó, su voz cargada de una emoción cruda que nunca antes le había oído. No puedo soportarlo. No puedo soportar verte con él. No puedo soportar que te toque, que te bese, que te haga sonreír de esa forma. ¿De qué estás hablando?, exclamé, confundida y asustada. Y me odias. Y me despediste, me humillaste. Fui un imbécil, gritó, golpeando la pared junto a mi cabeza con el puño. El sonido seco me hizo estremecer. El peor error de mi vida. Desde el momento en que te fuiste de mi oficina, supe que había cometido un error. Cada día sin ti ha sido un infierno. He comprado tu empresa, te he hecho la vida imposible, ¿y sabes por qué? Porque era la única forma que conocía de tenerte cerca, de hacer que pensaras en mí. Porque si no puedo tener tu amor, al menos tendré tu odio. Sus palabras eran un torrente, una confesión brutal y desesperada. Mi cerebro no podía procesarlo. El hombre que había sido mi torturador, mi némesis, estaba diciendo que... Pero ya no es suficiente, continuó, su voz bajando de nuevo a un susurro intenso, sus manos subiendo para acunar mi rostro. Sus pulgares acariciaron mis mejillas con una delicadeza que contradecía la violencia de sus acciones. Te vi con él esta noche, riendo, besándolo, y algo se rompió dentro de mí. Ya no voy a jugar. Ya no voy a quedarme mirando desde lejos. Te quiero a ti, Elena. Y voy a tenerte. La puerta del bar se abrió de golpe y Carlos apareció, con el rostro desencajado por la furia. Suéltala, hijo de puta. Pero antes de que Carlos pudiera dar 2 pasos, Alejandro me miró fijamente a los ojos. Dile que se vaya, Elena. Dile que nos deje solos. No lo haré. Suéltame, dije, luchando contra el extraño hechizo que su confesión y su tacto habían tejido a mi alrededor. Sí, lo harás, susurró. Porque voy a hacerte una oferta. Una que no podrás rechazar. Y entonces, en ese callejón sucio y oscuro, con el hombre que amaba a unos metros y el hombre que odiaba aprisionándome contra la pared, Alejandro Rivadeneira hizo lo impensable. Me dijo las palabras que cambiarían el curso de mi vida para siempre. Deja a ese hombre. Ven conmigo. No como mi empleada. Como mi mujer. Cásate conmigo, Elena. Te daré el mundo entero, te daré todo lo que siempre has soñado. A cambio, solo tienes que ser mía. Enteramente mía. Y si no aceptas, hizo una pausa, y su mirada se volvió helada de nuevo. Si no aceptas, me encargaré de que ni tú ni él volváis a encontrar trabajo en esta ciudad. Destruiré su pequeña carrera de artista, y me aseguraré de que tú no puedas ni servir cafés. Es tu elección. Una vida de ensueño a mi lado, o la ruina para los dos. Me quedé sin aire. No era una propuesta. Era un ultimátum. Una jaula de oro construida sobre los cimientos de la obsesión y los celos. Miré a Carlos, que se acercaba con cautela, y luego a Alejandro, cuyo rostro mostraba una determinación maníaca. Sabía que no estaba mintiendo. Tenía el poder para destruirnos. Mi felicidad, la de Carlos, todo estaba en mis manos, pendiendo del hilo de una decisión imposible que me obligaba a elegir entre el amor y la supervivencia. El mundo se encogió hasta caber en aquel callejón oscuro y maloliente. El sonido amortiguado de la música del bar, los lejanos pitidos de los coches, la voz de Carlos gritando mi nombre, todo se desvaneció en un zumbido sordo. Solo existían los ojos de Alejandro, 2 pozos de un azul glaciar que me prometían el paraíso y el infierno en la misma mirada, y su voz, un veneno sedoso que se deslizaba en mis oídos con su propuesta imposible. Una vida de ensueño o la ruina. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Miré por encima de su hombro y vi a Carlos, con el rostro desencajado por una mezcla de rabia e impotencia. El hombre bueno, el hombre que me había curado con su ternura, el hombre cuya vida ahora estaba en mis manos.
Sabía que Alejandro no bromeaba. Era un tiburón que había olido sangre y no se detendría hasta devorar a su presa. Y en ese momento, su presa era yo, y todo lo que yo amaba. Si lo desafiaba, arrastraría a Carlos conmigo al abismo. El amor, mi amor por Carlos, me exigía protegerlo, incluso de mí misma. Respiré hondo, el aire helado quemando mis pulmones, y tomé la decisión más difícil y desgarradora de mi vida. Levanté la barbilla, encontrando la mirada triunfante de Alejandro. De acuerdo, dije, y mi propia voz me sonó extraña, metálica, como si viniera de muy lejos. Acepto. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por los labios de Alejandro. Era la sonrisa de un rey que acababa de ganar una guerra sin haber desenvainado la espada. Sabía que tomarías la decisión inteligente, susurró, y su pulgar acarició mi mandíbula. El contacto me quemó la piel. Ahora, deshazte de él. La palabra él sonó como un insulto, un objeto sin importancia que había que desechar. Me soltó, dando un paso atrás, cediéndome el escenario para mi acto de traición. Me sentía vacía, hueca. Caminé hacia Carlos, que me miraba con una confusión dolorosa. ¿Elena? ¿Qué está pasando? ¿Qué te ha dicho este cabrón? Su mano buscó la mía, pero yo la aparté. No podía tocarlo. Si lo hacía, me derrumbaría. Carlos, empecé, tragando saliva para deshacer el nudo que tenía en la garganta. Se acabó. Lo nuestro se ha acabado. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par, llenos de incredulidad. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Te ha amenazado? Elena, sea lo que sea, podemos afrontarlo juntos. No hay nada que afrontar, dije, forzando una frialdad que no sentía, cada palabra era una daga que me clavaba a mí misma antes que a él. Esto no funciona. No puedo seguir con esto. Eso es mentira. Hace una hora me decías que me querías. Estábamos haciendo planes, su voz se quebró, y eso casi me destrozó. Detrás de mí, sentía la presencia satisfecha de Alejandro, observando cómo le rompía el corazón al único hombre que me había amado de verdad. Estaba confundida, mentí, las lágrimas pugnando por salir. Él. Alejandro, él tiene razón. Esto es un juego de niños. Yo pertenezco a su mundo, no a este. Necesito más. Necesito lo que él puede ofrecerme. Era cruel, era horrible, pero tenía que ser lo suficientemente doloroso como para que me odiara, para que se alejara y se salvara. El dolor en la cara de Carlos fue reemplazado por una ira herida. Miró a Alejandro, que permanecía impasible, y luego a mí. Así que es eso. Vuelves con el monstruo que te humilló. Te vendes por dinero, por lujo. No puedo creerlo. Creía que eras diferente, Elena. Pues te equivocaste, susurré, sintiendo como el alma se me partía en dos. Ahora, por favor, vete. Se quedó mirándome un largo segundo, buscando un atisbo de la mujer de la que se había enamorado. No lo encontró. Le ofrecí una máscara de hielo. Con una última mirada de profundo desprecio y desilusión, se dio la vuelta y se marchó, desapareciendo en la oscuridad de la calle. En el momento en que se fue, mis fuerzas me abandonaron. Mis rodillas flaquearon y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a rodar por mis mejillas, silenciosas y ardientes. Alejandro se acercó y, para mi sorpresa, sacó un pañuelo de seda del bolsillo de su chaqueta y me lo tendió. Buen trabajo, dijo, como si felicitara a un subordinado por cerrar un trato. No cogí el pañuelo. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Te odio, siseé con una voz rota por el llanto. Nunca te he odiado tanto como en este momento. El odio es una pasión, respondió él con calma, guardando el pañuelo. Y prefiero tu pasión, en cualquiera de sus formas, a tu indiferencia. Vamos. Tienes que recoger tus cosas. ¿Qué? Ahora, pregunté, aturdida. No pierdo el tiempo, Elena. A partir de esta noche, vives conmigo. Mi chofer está esperando en la esquina. No protesté.
Estaba demasiado agotada emocionalmente para luchar. Lo seguí en silencio hasta un sedán negro de lujo que esperaba con el motor en marcha. El chófer me abrió la puerta y entré en el opulento interior de cuero y madera pulida. Alejandro se sentó a mi lado, y el coche se deslizó en la noche. No hablamos durante el trayecto a mi antiguo apartamento. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad como manchas borrosas a través de mis lágrimas. Él miraba al frente, con una calma imperturbable. Cuando llegamos, me dijo que cogiera solo lo imprescindible, ropa y artículos personales. El resto, dijo con desdén, no encajará en tu nueva vida. Mañana enviaré a alguien para que vacíe el apartamento y done todo a la caridad. Cada palabra era una nueva forma de borrar mi pasado, mi identidad. Subí como un autómata y metí ropa en una maleta, con las manos temblorosas. Cogí el pequeño marco de fotos que tenía en la mesilla de noche, el que contenía la única foto que tenía de mis padres. Lo abracé contra mi pecho. Era lo único que importaba de verdad en todo aquel lugar. Cuando volví a bajar, Alejandro ya estaba fuera del coche, esperándome. Cogió la maleta de mi mano sin decir una palabra y la metió en el maletero. El viaje a su ático fue más largo. Nos adentramos en la zona más rica de la ciudad, un mundo de edificios imponentes y escaparates de diseño. El edificio de Alejandro era un coloso de cristal y acero que se arañaba el cielo. Un ascensor privado nos llevó directamente a su apartamento, que ocupaba las 3 últimas plantas del edificio. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a una sala de estar que era más grande que todo mi antiguo apartamento. Las paredes eran ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista de 360 grados de la ciudad nocturna, un tapiz de luces que se extendía hasta el infinito. Los muebles eran minimalistas, caros y fríos. No había ni una foto, ni un libro fuera de lugar, ni el más mínimo signo de que allí viviera un ser humano. Era un showroom, no un hogar. Impresionante, ¿verdad?, dijo Alejandro, dejando mi maleta en el suelo de mármol. Es tu casa ahora. Esto no es una casa. Es una jaula de oro, respondí con voz apagada. Él se encogió de hombros, caminando hacia un bar bien surtido en una esquina de la habitación. ¿Prefieres la jaula de cartón en la que vivías antes? Se sirvió un whisky y me miró. ¿Quieres algo? Quiero dormir. ¿Dónde está mi habitación? Su expresión se ensombreció ligeramente. Nuestra habitación, querrás decir. Sentí un escalofrío de pánico. No. Ese no era el trato. Dijiste que me casara contigo, no que me acostara contigo. Los maridos y las mujeres duermen en la misma cama, Elena. Es parte de la apariencia que debemos mantener, dijo, su voz peligrosamente suave. No te preocupes. No te tocaré. A menos que tú me lo pidas. La arrogancia de esa última frase me encendió la sangre. ¿Pedírtelo? Antes preferiría morir congelada. Él sonrió, una sonrisa genuina y divertida que me desconcertó. Nunca digas nunca. Vamos, te mostraré la habitación. Lo seguí por una escalera flotante de cristal hasta el segundo piso. El dormitorio principal era gigantesco. Una enorme cama king size con sábanas de seda negra dominaba el centro de la estancia. Un lado de la habitación era un vestidor del tamaño de una boutique, ya medio lleno de ropa de mujer de alta costura, zapatos y bolsos que obviamente él había comprado para mí. ¿Qué es todo esto?, pregunté, abrumada. Tu nuevo armario. Tienes que vestir acorde a tu nuevo estatus. Recorrió con la mano un vestido de noche de satén rojo. Prueba este. Mañana tenemos una cena benéfica. La primera aparición pública de mi prometida. Tienes que estar deslumbrante. Me sentí como una muñeca a la que estaban vistiendo. No voy a ser tu maniquí, Alejandro. Él se giró, su rostro repentinamente serio. Se acercó a mí hasta que casi nos tocábamos. Su aroma a sándalo y whisky me envolvió. Escúchame con atención, Elena. Esto no es un juego. En público, serás la mujer más feliz del mundo, la prometida devota que me adora. Me mirarás con amor, te reirás de mis chistes, me cogerás del brazo.
Interpretarás el papel de tu vida. En privado, hizo una pausa, sus ojos recorriendo mi rostro, puedes odiarme todo lo que quieras. Pero en el momento en que salgamos por esa puerta, eres mía. Y todo el mundo tiene que creerlo. ¿Entendido? Asentí en silencio, sintiendo la garganta seca. Bien, dijo, dando un paso atrás. El baño está por ahí. Me daré una ducha en el de invitados para darte espacio esta noche. Pero no te acostumbres. Se fue, dejándome sola en aquella inmensa y fría habitación. Me senté en el borde de la cama, la seda fría bajo mis dedos. Me sentía completamente sola, perdida en un mundo que no era el mío, atada a un hombre que era mi captor. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, por Carlos, por mi libertad perdida, por la mujer que era hasta hacía unas horas. La noche siguiente fue una tortura. El vestido rojo se ajustaba a mi cuerpo como si hubiera sido hecho para mí. El collar de diamantes que Alejandro colocó en mi cuello estaba frío y pesado, como las cadenas que ahora me ataban a él. Cuando bajé las escaleras, él me esperaba al pie con un smoking que lo hacía parecer aún más imponente y devastadoramente guapo. Me miró de arriba abajo, y por un instante vi una admiración genuina y no disimulada en sus ojos. Perfecta, murmuró, y el calor subió por mi cuello. Recuerda el papel, Elena. Su mano encontró la mía y entrelazó sus dedos con los míos. Su piel era cálida y su agarre firme, posesivo. La cena benéfica se celebraba en el salón de baile de un hotel de 5 estrellas. En el momento en que entramos, todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Los flashes de las cámaras nos cegaron. Alejandro sonreía, la personificación del poder y el éxito, con su hermosa prometida del brazo. Yo forzaba una sonrisa, sintiendo el pánico subir por mi garganta. Él se inclinó hacia mi oído, su aliento rozando mi piel. Relájate y sonríe. Me estás dejando en ridículo con esa cara de funeral. Apreté su mano con fuerza. Lo intento, siseé entre dientes. La noche fue un torbellino de presentaciones. Políticos, magnates de los negocios, socialites, todos querían hablar con el gran Alejandro Rivadeneira y conocer a la misteriosa mujer que había conquistado su corazón. Alejandro me presentaba como mi prometida, Elena, con un orgullo que parecía casi real. Contaba una historia inventada sobre cómo nos habíamos reencontrado y nos habíamos dado cuenta de que estábamos hechos el uno para el otro. Era un actor brillante. Yo asentía y sonreía, diciendo lo mínimo posible, aterrorizada de decir algo equivocado. Estás muy callada, querida, comentó una mujer mayor, vestida con un exceso de joyas, que se llamaba Beatrice. ¿El gato te ha comido la lengua? Alejandro siempre ha salido con mujeres mucho más vivaces. Debes de tener algún talento oculto. La malicia en su voz era evidente. Antes de que pudiera responder, Alejandro me rodeó la cintura con el brazo, acercándome más a él. Elena es una mujer de una inteligencia y una profundidad que mujeres como usted no podrían ni empezar a comprender, Beatrice, dijo con una sonrisa helada. Su mayor talento es soportarme a mí, y eso ya la convierte en una santa. Beatrice se retiró, ofendida. Miré a Alejandro, sorprendida por su defensa. Él me guiñó un ojo. ¿Ves? Somos un equipo. Durante la cena, me sentí observada. Cuando miré discretamente alrededor, me encontré con la mirada de una mujer despampanante al otro lado del salón. Era alta, rubia, y llevaba un vestido plateado que parecía estar cosido sobre su cuerpo perfecto. Me miraba con un odio puro y sin disimular. ¿Quién es esa?, le pregunté a Alejandro en voz baja. Él siguió mi mirada y su mandíbula se tensó. Isabella Moretti. Su padre es mi mayor competidor en el sector inmobiliario. Isabella, digamos que es un viejo error. Parece que el error quiere matarme con la mirada, comenté. Ignórala. Está celosa. Siempre creyó que este lugar a mi lado le pertenecía por derecho de nacimiento. El comentario me hizo sentir aún peor. Estaba ocupando el lugar de otra persona, un lugar que ni siquiera quería. Más tarde, la orquesta empezó a tocar un vals lento. Alejandro se levantó y me tendió la mano.
Tenemos que bailar. Nos están mirando. Mi corazón se aceleró cuando me guió a la pista de baile. Puso una mano en mi cintura y con la otra tomó mi mano. Tuve que poner mi otra mano en su hombro. Estábamos tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo a través de la fina tela de mi vestido. Me sentía torpe y rígida. Elena, muévete como si fueras un ser humano, no una estatua de madera, susurró con impaciencia. No sé bailar el vals, confesé, avergonzada. Él suspiró. Entonces déjate llevar. Sigue mis pasos. Y lo hizo. Me guió por la pista con una gracia y una seguridad que me sorprendieron. A pesar del odio que sentía por él, mi cuerpo respondió a su guía. Me relajé un poco, permitiendo que me moviera al ritmo de la música. Nuestros cuerpos se balanceaban juntos, y por un momento, fue como si fuéramos una pareja de verdad. Lo miré a los ojos, y la máscara de arrogancia había desaparecido. Me estaba mirando con una intensidad que me hizo olvidar dónde estábamos. Era una mirada que lo consumía todo, una mezcla de deseo, posesión y algo más, algo que se parecía peligrosamente a la vulnerabilidad. ¿Por qué?, susurré, sin poder evitarlo. ¿Por qué haces todo esto? Podrías tener a cualquier mujer. A esa Isabella. No quiero a cualquier mujer, me interrumpió, su voz un murmullo ronco que vibraba a través de mí. Te quiero a ti. Su mano en mi espalda me apretó un poco más, acercándonos. Nuestro aliento se mezcló. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció. Solo éramos él y yo, balanceándonos al son de una música melancólica. Sentí un tirón dentro de mí, una atracción peligrosa y prohibida hacia el hombre que me había quitado todo. Y eso me aterrorizó más que nada. La música terminó y la burbuja se rompió. Volvimos a nuestra mesa en silencio. El resto de la noche pasó en una neblina. Cuando finalmente nos fuimos y entramos en la seguridad del ascensor privado, me apoyé contra la pared, agotada. ¿Contento?, pregunté con sarcasmo. La función ha terminado. Tu prometida ha actuado bien. Él no respondió. En lugar de eso, presionó el botón de parada de emergencia. El ascensor se detuvo con una sacudida. ¿Qué haces?, pregunté alarmada. Se giró hacia mí, y la intensidad de la pista de baile había vuelto a sus ojos, multiplicada por 10. Me acorraló contra la pared del ascensor. ¿Actuaste bien? Sí, dijo, su voz era grave. Demasiado bien. Cuando estábamos bailando, lo sentiste, ¿verdad? ¿Sentir qué? No sentí nada, mentí, mi corazón desbocado. Mientes, susurró, inclinando su rostro hacia el mío. Sentiste lo mismo que yo. Esta conexión. Esta tensión que hay entre nosotros y que no desaparece aunque nos odiemos. Estás loco, jadeé, intentando apartar la cara. Pero él me tomó la barbilla, obligándome a mirarlo. Si estar loco es querer a una mujer hasta el punto de comprar la empresa donde trabaja solo para tenerla cerca, entonces sí, estoy completamente loco. Loco por ti. Y entonces me besó. No fue un beso tierno ni dulce. Fue un beso de pura desesperación y posesión. Un beso que exigía, que reclamaba. Sus labios eran duros y expertos contra los míos, robándome el aliento. Luché al principio, empujando su pecho, pero él era demasiado fuerte. Me sujetó contra la pared, una de sus manos enredada en mi pelo, la otra todavía en mi cintura, pegando mi cuerpo al suyo. Y entonces, para mi horror y vergüenza, una parte de mí dejó de luchar. El beso encendió un fuego inesperado en mis venas. Una oleada de calor que no tenía nada que ver con el odio y todo que ver con un deseo reprimido que no sabía que tenía. Mi cuerpo me traicionó, respondiendo al suyo. Mi mano, que había estado empujándolo, se relajó y se agarró a la solapa de su smoking. Me devolvió el beso, mi rabia y mi confusión convirtiéndose en una pasión igualmente desesperada. Él gimió contra mi boca, y su beso se volvió más profundo, más íntimo. Era una batalla, un castigo y una rendición, todo a la vez. Cuando finalmente se apartó, ambos estábamos jadeando, con los labios hinchados y los ojos encendidos.
Dime ahora que no sentiste nada, jadeó él, con la frente apoyada en la mía. No pude responder. Odiaba admitirlo, me odiaba a mí misma por ello, pero tenía razón. Había sentido algo. Algo poderoso, aterrador y completamente innegable. Volvió a poner el ascensor en marcha sin decir nada más. Cuando llegamos al ático, se fue directamente a su despacho y cerró la puerta. Yo subí a nuestra habitación, me quité el vestido y el collar, y me metí en la ducha, frotando mi piel como si pudiera borrar su contacto, el sabor de sus labios. Esa noche, por primera vez, me quedé dormida en la inmensa cama fría, pero me aseguré de dormir en el borde más alejado posible de su lado. Los días se convirtieron en semanas. Vivíamos en una extraña rutina. En público, éramos la pareja perfecta. Asistíamos a eventos, cenábamos en los mejores restaurantes, y yo jugaba mi papel. Alejandro era sorprendentemente convincente como prometido. Era atento, protector, incluso fingía unos celos encantadores si otro hombre me miraba demasiado tiempo. Ese banquero no te quitaba los ojos de encima. Voy a tener que arruinarlo, me susurraba al oído, haciéndome reír a la fuerza, una risa que sonaba falsa para mí pero que engañaba a todos los demás. En privado, era una guerra fría. Apenas hablábamos. Compartíamos las comidas en un silencio tenso. Dormíamos en la misma cama, pero con un abismo de distancia entre nosotros. Desde el beso en el ascensor, la tensión sexual era casi palpable, una corriente eléctrica que crepitaba en el aire cada vez que estábamos demasiado cerca. Ambos la ignorábamos, fingiendo que no existía. Él pasaba la mayor parte del tiempo en su despacho o en la oficina. Yo pasaba mis días en aquella jaula de oro, sin nada que hacer. Había intentado seguir trabajando en la empresa, pero Alejandro me lo había prohibido. La prometida de Alejandro Rivadeneira no trabaja, había decretado. Tu trabajo ahora es ser, bueno, ser mi prometida. Me sentía inútil, vacía. Mi única conexión con mi antigua vida era Laura. Nos veíamos para almorzar una vez a la semana. Le había contado una versión muy editada de la verdad, que Alejandro y yo nos habíamos dado una segunda oportunidad, que me había dado cuenta de que sentía algo por él. Laura no se lo creía del todo. ¿En serio, Elena? Después de cómo te trató. Después de lo feliz que eras con Carlos, decía, escéptica. La gente cambia, Laura. Y, yo también. Mentirle a mi mejor amiga me mataba por dentro. El tema de Carlos era un abismo de culpa que llevaba conmigo. Un día, no pude más. Usé un teléfono de prepago que había comprado en secreto y lo llamé. Saltó el buzón de voz. Carlos, soy yo. Elena. Solo quería saber cómo estabas. Espero que estés bien. Lo siento mucho. Colgué antes de poder decir más. Sabía que era un riesgo, que si Alejandro se enteraba, su ira sería terrible. 2 días después, Laura me llamó, su voz sonaba urgente. Elena, tienes que ver esto. Enciende las noticias. Hice lo que me dijo, mi corazón latiendo con un mal presentimiento. Y allí estaba. Un reportaje sobre una nueva exposición de arte en la galería más de moda de la ciudad. El artista revelación del año, el fotógrafo cuyo trabajo sobre paisajes urbanos abandonados estaba siendo aclamado por la crítica, era Carlos. Su foto apareció en la pantalla, sonriendo tímidamente a la cámara. Sentí una oleada de orgullo y tristeza tan intensa que me mareó. Lo había conseguido. Estaba cumpliendo su sueño. El reportaje continuó, mostrando imágenes de la inauguración. Y entonces, la cámara se centró en él, hablando con una periodista. A su lado, con una mano en su brazo, sonriendo con adoración, estaba una mujer joven y bonita. La periodista preguntó, ¿y qué es lo próximo para usted, Carlos? Él sonrió y miró a la mujer que estaba a su lado. Ahora mismo, solo quiero disfrutar de esto con la gente que me importa. Mi nueva musa y yo nos vamos a tomar unas vacaciones. Se besaron para las cámaras. Apagué la televisión, sintiéndome completamente destrozada. Era lo que quería, ¿no? Que fuera feliz, que siguiera adelante.
Pero verlo con otra mujer, tan rápido, fue como un puñetazo en el estómago. Me di cuenta de que una parte de mí, a pesar de todo, había albergado una diminuta y estúpida esperanza de que él me esperara, de que de alguna manera pudiéramos arreglar las cosas. Esa noche, en la cena, apenas probé bocado. Alejandro se dio cuenta. ¿Qué te pasa?, preguntó, su tono más curioso que preocupado. Nada. Solo no tengo hambre. ¿Fuiste a ver a Laura hoy? Asentí. ¿Y hablaste con él? Mi cabeza se levantó de golpe. ¿Con quién? No me tomes por idiota, Elena. Con Carlos. ¿Creías que no me enteraría de que compraste un teléfono de prepago? Controlo cada uno de tus gastos, cada uno de tus movimientos. Subestimas mi obsesión. El miedo y la ira lucharon dentro de mí. Eres un psicópata. Me espías. Te protejo, corrigió él, con una calma escalofriante. Entonces, ¿hablaste con él? Dejé un mensaje de voz, admití, desafiante. Le deseé lo mejor. He visto las noticias. Tiene a otra. La expresión de Alejandro se suavizó. Un extraño alivio cruzó su rostro. Se levantó de la mesa y se acercó a mí. Se arrodilló a mi lado, algo que nunca le había visto hacer. Cogió mi mano. Me alegro de que lo sepas, dijo, y por primera vez, su voz sonó genuinamente amable. Él no era para ti. No podía darte lo que yo puedo darte. No podía protegerte del mundo como lo haré yo. Lo miré, confundida por este repentino cambio, por esta muestra de ternura. Te vi llorar el otro día, después de que apagaras la televisión. Pensé que era por él. Sus palabras me sorprendieron. Él me había visto, había sabido que estaba sufriendo y no había dicho nada. Hasta ahora. Elena, continuó, su pulgar acariciando mis nudillos. Sé que esto no es lo que querías. Sé que me odias. Pero te juro que haré que te enamores de mí. Te daré una vida tan buena que te olvidarás de que alguna vez existió otro hombre. Solo necesito tiempo. Sus palabras, su cercanía, la vulnerabilidad en sus ojos, me desarmaron por completo. Era como ver una faceta de él completamente nueva y desconocida. Y por un instante, un peligroso y diminuto instante, quise creerle. Estábamos en un momento de tregua, un silencio cargado de nuevas posibilidades, cuando el timbre de su teléfono privado sonó, rompiendo el hechizo. Él frunció el ceño y se levantó para contestar. Lo vi palidecer mientras escuchaba al otro lado de la línea. Entendido. Voy para allá. Colgó y me miró, su rostro era una máscara de preocupación. ¿Qué pasa? Es Isabella. Ha tenido un accidente de coche. Está grave en el hospital. Sin pensarlo, me levanté. Voy contigo. Él me miró, sorprendido. No tienes por qué. Ella puede ser un error del pasado, pero ahora mismo está sola y asustada. Y tú te preocupas por ella. Vamos. Asintió, y en sus ojos vi algo que nunca había esperado ver dirigido a mí, gratitud. En ese momento, yendo hacia el hospital, sentí que algo había cambiado entre nosotros. La línea que separaba al captor y a la cautiva se había vuelto borrosa, y por primera vez, me di cuenta de que no solo estábamos interpretando el papel de una pareja. Estábamos empezando a convertirnos en una. Y la idea me asustaba y me intrigaba a partes iguales, sin saber que la noche que teníamos por delante lo complicaría todo mucho más. La fría y aséptica atmósfera del hospital era un marcado contraste con el lujoso mundo que había habitado durante las últimas semanas. El olor a antiséptico reemplazaba el sándalo, y los pitidos rítmicos de las máquinas eran la nueva banda sonora, muy alejada de las suaves melodías de los restaurantes caros. Caminaba deprisa junto a Alejandro, cuyos largos y decididos pasos delataban una urgencia que nunca antes le había visto. Su rostro, normalmente una máscara de control impasible, estaba tenso, con una arruga de genuina preocupación entre las cejas. Verlo así, vulnerable y despojado de su armadura de poder, era extrañamente desconcertante. Era la primera vez que no parecía un dios todopoderoso, sino simplemente un hombre asustado.
Llegamos a la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos, un lugar sombrío lleno de gente con la angustia grabada en sus rostros. Un hombre mayor, impecablemente vestido con un traje que probablemente costaba más que mi antiguo coche, se levantó de un salto al vernos. Su cabello era plateado, su rostro curtido, y sus ojos, de un color avellana tan duros como piedras, se clavaron en Alejandro con un odio glacial. Rivadeneira, gruñó, su voz era un estruendo de rabia contenida. Tú. ¿Y tienes el descaro de aparecer aquí? Se acercó a nosotros con una amenaza latente en cada músculo de su cuerpo. Todo esto es tu culpa. Mi hija está debatiéndose entre la vida y la muerte por tu culpa. Alejandro se detuvo frente a él, su postura protectora mientras instintivamente me colocaba un poco detrás de él. Cálmese, Ricardo, dijo Alejandro, su voz era firme pero no agresiva. Estoy aquí para saber cómo está Isabella, no para pelear. Saber cómo está, se burló Ricardo Moretti, el magnate rival. La destrozaste. La humillaste cuando rompiste vuestro compromiso, la arrojaste a un lado como si fuera basura. Y desde entonces ha estado fuera de control, viviendo al límite, intentando llenar el vacío que tú le dejaste. Tú la empujaste a esto. Si muere, su voz se quebró, pero sus ojos llameaban. Si muere, te juro por Dios que te destruiré. Te arrancaré tu imperio pieza por pieza. Lo que hubo entre Isabella y yo terminó hace mucho tiempo, replicó Alejandro, su mandíbula apretada. No puedes culparme de sus decisiones. Y siempre la has subestimado, gritó Moretti, llamando la atención de las pocas personas en la sala. Y ahora has traído a esta oportunista, espetó, mirándome de arriba abajo con un desprecio absoluto que me hizo encogerme. Cambiándola a ella por esto. No me extraña que perdiera la cabeza. Antes de que pudiera procesar el insulto, Alejandro dio un paso adelante, su cuerpo como un muro entre Moretti y yo. No vuelva a hablarle así a mi prometida, dijo Alejandro, su voz bajando a un gruñido bajo y peligroso que nunca antes le había oído. Elena no tiene nada que ver en esto. Su guerra es conmigo. Déjela fuera. Moretti soltó una carcajada amarga. Tu prometida. Veremos cuánto dura cuando estés en la ruina. Ahora largo de aquí. No quiero verte cerca de mi hija. Un médico salió en ese momento de las puertas dobles. Señor Moretti, hemos estabilizado a la señorita Moretti por ahora. Tiene varias fracturas y una conmoción cerebral severa, pero ha salido de la cirugía. Las próximas 24 horas son críticas. Ricardo Moretti se giró hacia el médico, su ira reemplazada por la desesperación de un padre. Después de hablar con el médico unos minutos, nos lanzó una última mirada de odio puro y desapareció tras las puertas dobles. Nos quedamos solos en la desoladora sala de espera. El enfrentamiento me había dejado temblando. Me senté en una de las incómodas sillas de plástico y Alejandro se sentó a mi lado. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y cargado. ¿Estás bien?, preguntó él finalmente, su voz sonaba cansada. Él, te odia de verdad, dije en voz baja. El sentimiento es mutuo, respondió él, frotándose la cara con las manos. Nuestras familias han sido rivales durante generaciones. El compromiso con Isabella se suponía que iba a ser una tregua, una fusión de imperios. ¿Y por qué lo rompiste? Parecía que lo tenías todo. Él me miró, y en sus ojos vi un profundo pesar. Porque era un trato, Elena. Un negocio. Para ella también lo era. No había amor, ni siquiera afecto. Solo ambición. Ella amaba la idea de ser la señora Rivadeneira, de unir los dos nombres más poderosos de la industria. Pero a mí ni siquiera me veía. Una noche la oí hablar por teléfono con una de sus amigas, riéndose de mí, diciendo que una vez que estuviera casada, por fin podría domarme y manejar las cosas a su manera. Se jactaba de lo fácil que sería manipularme. Suspiró, una exhalación larga y amarga. Me di cuenta de que estaría firmando una sentencia de por vida en una jaula, aunque fuera dorada. Así que lo rompí. De la forma más limpia y cruel que pude, para asegurarme de que no hubiera vuelta atrás. La humillé, sí. Lo admito.
Pero pensé que era mejor un dolor agudo y rápido que una vida entera de mentiras. Parece que me equivoqué. Su padre tiene razón en una cosa. Desde entonces, ha vivido de forma imprudente. Lo miré, viendo por primera vez las grietas en su armadura. El hombre que me había parecido un monstruo calculador y sin corazón tenía sus propias cicatrices, sus propias historias de dolor y traición. No es tu culpa, Alejandro, dije suavemente, y usé su nombre sin darme cuenta. Ella es una adulta. Toma sus propias decisiones. Él me miró, sorprendido por mis palabras, por mi tono. ¿Desde cuándo te has convertido en mi defensora? No te estoy defendiendo, respondí, encogiéndome de hombros. Solo estoy diciendo que no puedes cargar con la responsabilidad de las acciones de todo el mundo. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Menos tenso. Más cómodo. Una enfermera pasó y nos ofreció un café de una jarra. Sabía horrible, amargo y aguado, pero lo aceptamos. Bebimos en silencio, el calor de los vasos de poliestireno en nuestras manos frías. Le vi estremecerse. Se había dejado la chaqueta del traje en el coche con la prisa. Yo llevaba un suéter de cachemira y me sentía relativamente abrigada. Sin dudarlo, me quité el cardigan que llevaba encima y se lo ofrecí. Él me miró como si me hubiera vuelto loca. Elena, ¿qué haces? Te estás congelando. Póntelo. No voy a ponerme tu cardigan rosa, dijo, aunque un atisbo de sonrisa tiró de sus labios. Claro que no. Era una broma para aligerar el ambiente, mentí rápidamente, sintiendo mis mejillas arder. Pero el gesto pareció romper otra barrera. Se acercó un poco más a mí en el banco. Gracias de todos modos, dijo en voz baja. Pasamos horas así, viéndonos sin hablar. A veces sus ojos se cerraban y veía el agotamiento en su rostro. En uno de esos momentos, mientras su cabeza caía hacia adelante, actué por instinto. Me moví y suavemente guié su cabeza para que se apoyara en mi hombro. Se tensó por un segundo, y luego se relajó, su cuerpo pesado y cálido contra el mío. Su aliento era suave contra mi cuello. Me quedé completamente quieta, mi propio corazón latiendo con fuerza. Él, el todopoderoso Alejandro Rivadeneira, estaba dormido sobre mi hombro, vulnerable, confiando en mí. Y yo, su cautiva, le estaba ofreciendo consuelo. Era una locura. El odio que le había profesado parecía lejano, reemplazado por una extraña y confusa compasión. Horas más tarde, el sol comenzó a filtrarse por las ventanas altas de la sala de espera. Alejandro se despertó con un pequeño sobresalto, dándose cuenta de dónde estaba. Se enderezó de inmediato, con una expresión de desconcierto en su rostro. Yo, lo siento, murmuró, pasándose una mano por su cabello revuelto. No. No pasa nada. Parecía que lo necesitabas, le dije, sintiendo el vacío frío donde su cabeza había estado apoyada. Justo entonces, el médico volvió a salir. El señor Moretti me ha pedido que le informe. Isabella ha despertado. Está confundida y dolorida, pero fuera de peligro. Sobrevivirá. Un suspiro de alivio se nos escapó a ambos al unísono. Alejandro cerró los ojos un momento, como si rezara una silenciosa oración de gracias. ¿Podemos verla?, pregunté. El médico dudó. Su padre ha dado órdenes explícitas de que el señor Rivadeneira no puede entrar. Por favor, intervino Alejandro, poniéndose de pie. Solo 5 minutos. Tengo que verla. El médico nos miró, a su rostro cansado, y debió ver algo en nuestra expresión, porque asintió. 5 minutos. Pero si su padre aparece, tendré que pediros que os vayáis. Entramos en la habitación de la UCI. Isabella yacía en la cama, pálida y magullada, con cables y tubos conectados a ella. Tenía un brazo y una pierna escayolados. Sus ojos, normalmente llenos de fuego y arrogancia, estaban apagados y asustados. Se abrieron de par en par cuando nos vio entrar. Alejandro, susurró, su voz era un hilo ronco. ¿Estás aquí? Claro que estoy aquí, Isa, dijo él suavemente, acercándose a la cama y cogiendo su mano con delicadeza.
Nos has dado un susto de muerte. Mi padre, él te culpa, ¿verdad? Eso no importa ahora. Lo único que importa es que te recuperes. Los ojos de Isabella se movieron entonces hacia mí, que me había quedado de pie junto a la puerta. No había odio en su mirada, solo una curiosidad cansada. ¿Y tú eres?, preguntó. Elena. Soy, la prometida de Alejandro, dije con cautela. Una sombra de dolor cruzó su rostro, pero fue fugaz. Así que es verdad. Él de verdad ha seguido adelante. Me miró con atención. Eres amable. Tienes ojos amables. Él siempre necesitó a alguien con ojos amables. Las palabras me sorprendieron. No era lo que esperaba oír. Alejandro apretó su mano. Descansa, Isa. Vendremos a verte más tarde. Espera, dijo ella, su agarre en su mano se hizo más fuerte. El coche. Alejandro, fue extraño. Los frenos. Pisé el pedal, y no funcionó. Se fue hasta el fondo. La mirada de Alejandro se endureció, cruzándose con la mía por encima de la cama. Ambos estábamos pensando lo mismo. Aquello podría no haber sido un accidente. Salimos de la habitación y volvimos a la sala de espera en un silencio ominoso. La insinuación de Isabella colgaba en el aire entre nosotros. ¿Crees que, empecé? No lo sé, me interrumpió, su mente ya trabajando a toda velocidad. Pero lo averiguaré. Tengo a mi jefe de seguridad investigando los restos del coche. Si alguien manipuló esos frenos, lo sabremos pronto. Pasamos el resto de la mañana en el hospital, hasta que nos confirmaron que Isabella había sido trasladada a una habitación privada y estaba estable. Cuando finalmente salimos al aire fresco, el sol de la mañana parecía demasiado brillante, demasiado alegre para los oscuros pensamientos que teníamos. De vuelta en el ático, la tensión del hospital fue reemplazada por una nueva e incómoda intimidad. Habíamos compartido una crisis, habíamos visto facetas del otro que no conocíamos. Me sentía agotada y fui directamente a darme una ducha. Cuando salí, envuelta en una toalla, Alejandro estaba en el dormitorio, hablando por teléfono. Quiero un informe completo sobre los últimos movimientos de Moretti, sus finanzas, sus llamadas. Todo. Y contacta a mi abogado. Si esto es lo que creo que es, vamos a ir a la guerra. Colgó el teléfono y se giró, y solo entonces se dio cuenta de mi presencia. Sus ojos se detuvieron en mí, recorriendo mi figura envuelta en la toalla, mi pelo mojado goteando sobre mis hombros. La atmósfera cambió instantáneamente. El compañero de crisis desapareció, y en su lugar estaba de nuevo el hombre cuya mirada podía hacerme arder. Desvió la vista, un gesto de respeto que me sorprendió. Lo siento, debería haber esperado fuera. Mi jefe de seguridad acaba de llamar. Encontraron restos de fluido hidráulico en el tramo de carretera previo al accidente, y la línea de freno muestra signos de haber sido cortada deliberadamente. Me quedé helada. ¿Alguien intentó matarla? ¿O asustarla? Moretti es un hombre despiadado. No me extrañaría que le hiciera algo a su propia hija para culparme a mí y tener una excusa para atacarme en los negocios. Coincide con que mañana hay una junta crucial para un proyecto que ambos queremos. Se pasó una mano por el pelo, frustrado. Necesito pensar. Se dirigió a su despacho y yo me vestí, con la mente dando vueltas. Ya no se trataba de un contrato, de una venganza personal o de celos. Estábamos en medio de algo peligroso. Un juego en el que la gente salía herida. Por primera vez desde que había aceptado su trato, sentí miedo, no por mí, sino por él. Se encerró en su despacho el resto del día. Le llevé un sándwich y un café a media tarde, y lo dejé junto a la puerta, como lo habría hecho en mi antiguo trabajo. No me dijo nada, pero cuando volví más tarde, el plato y la taza estaban vacíos. Por la noche, me di cuenta de que no había salido de allí. Toqué suavemente la puerta. Alejandro, tienes que descansar. No has dormido nada. Hubo un silencio, y luego la puerta se abrió. Parecía un hombre diferente al de la mañana. Tenía los ojos rojos por el cansancio, la camisa arrugada, y la desesperación marcada en su rostro.
Quiere destruirme, Elena, dijo, su voz era áspera. Ha estado comprando acciones de mi empresa a través de intermediarios durante semanas. El escándalo del accidente de su hija está haciendo que el valor de mis acciones caiga. Va a lanzar una OPA hostil mañana y con el pánico del mercado, tiene muchas posibilidades de conseguirlo. Sentí una oleada de protección hacia el que me sorprendió por su intensidad. No puedes dejar que gane, le dije, entrando en el despacho. Vi los papeles y los gráficos esparcidos por la mesa. Reconocí algunos nombres de clientes y proyectos de mi época como su asistente. Mi cerebro, que había estado aletargado durante semanas, se puso en marcha. Muéstrame lo que tienes, le dije, mi voz adquiriendo una autoridad que ni yo sabía que poseía. Me miró, desconcertado. Elena, estos son finanzas multimillonarias, es complejo. Fui tu asistente durante 3 años, Alejandro. Sé cómo funciona esta empresa mejor que la mitad de tus vicepresidentes. Conozco tus proyectos, tus debilidades. Y tengo experiencia en marketing creativo, puedo ver las cosas desde un ángulo diferente. 2 cabezas piensan mejor que una. Sobre todo cuando una de ellas está a punto de explotar por el estrés. Se apartó de la silla, cediéndome el paso, y por primera vez desde que lo conocía, vi algo en su mirada que se parecía a la esperanza. Nos pasamos toda la noche trabajando. Yo analizaba los informes mientras él hacía llamadas. Juntábamos datos, buscábamos patrones. Puse en marcha mi cerebro de estratega. ¿Qué es lo que más valora Moretti? Su reputación. Le gusta parecer un hombre de negocios impecable. ¿Y si usamos eso en su contra? Le recordé un antiguo proyecto de Moretti que había sido un desastre ecológico, un escándalo que sus abogados habían conseguido enterrar. Si filtramos esto a la prensa ahora, en medio de su intento de adquisición, moralista, culpándote de lo de su hija, quedará como un hipócrita. Los ojos de Alejandro brillaron con admiración. Eres brillante. Pero es su palabra contra la mía. No, dije, recordando un detalle. Conozco al periodista de investigación que llevó el caso original. Fue mi primer jefe. Sigue resentido porque Moretti le arruinó la carrera por ello. Estará encantado de tener una segunda oportunidad. La adrenalina nos mantenía en pie. Mientras trabajábamos codo con codo, nuestras manos se rozaban al coger un papel, nuestras cabezas se juntaban para mirar una pantalla. La barrera entre nosotros se había disuelto por completo. En un momento, alrededor de las 4 de la mañana, yo estaba de pie junto a él, señalando algo en un documento sobre su escritorio. Él se giró en su silla para mirarme, y nuestros rostros quedaron a centímetros. El mundo pareció detenerse. La urgencia de la crisis financiera se desvaneció, y solo quedó la electricidad que crepitaba en el pequeño espacio que nos separaba. Sus ojos bajaron a mis labios, y yo contuve la respiración. Elena, susurró, su voz era un murmullo ronco. Puso una mano en mi mejilla, su pulgar acariciando mi piel suavemente. El gesto era tan tierno, tan diferente de la posesividad del pasado, que mi corazón dio un vuelco. No me aparté. De hecho, me incliné inconscientemente hacia su tacto. Vi la lucha en sus ojos, el deseo combatiendo contra algo más. No debería, dijo, casi para sí mismo. Pero no puedo evitarlo. Y me besó. Este beso no tuvo nada que ver con el del ascensor. No había ira, ni desesperación. Fue un beso lento, tierno, lleno de un anhelo y una gratitud que me dejaron sin aliento. Le correspondí sin dudarlo, mis manos subieron para enredarse en su pelo. Era una confesión sin palabras, un reconocimiento de que algo profundo e innegable había crecido entre nosotros en medio del caos. Se levantó de la silla, atrayéndome hacia él sin romper el beso. Su otra mano rodeó mi cintura, pegándome a su cuerpo. Lo sentí estremecerse, o tal vez era yo la que temblaba. Era un beso de descubrimiento, como si nos estuviéramos conociendo por primera vez, sin las máscaras, sin el trato, sin el odio. Cuando finalmente nos separamos, nos quedamos mirándonos, jadeando, en el silencio del despacho. Empezó él, pero no sabía qué decir. Yo también,
susurré, y sabía que él entendía lo que significaba. No hizo falta decir más. Cogió mi mano y, dejando atrás el desorden de papeles y la inminente guerra empresarial, me guió fuera del despacho, subiendo las escaleras hacia nuestra habitación. Había una urgencia en sus movimientos, pero también una reverencia. No era lujuria, era algo más profundo. En el umbral de la habitación, se detuvo y me miró a los ojos. ¿Estás segura?, preguntó, su voz cargada de una vulnerabilidad que me desgarró el alma. Si dices que no, me detendré. Lo juro. En ese momento, no era mi captor, era solo un hombre, ofreciéndome la elección que me había robado antes. Y mi respuesta vino desde el fondo de mi corazón. Estoy segura, le dije. Esa noche fue una revelación. Alejandro me amó con una ternura que nunca habría creído posible. Cada caricia, cada beso, era una forma de adoración, como si hubiera esperado toda su vida para aquel momento. Descubrí que bajo la fachada de hombre duro y controlador había una pasión y una capacidad de amar que me abrumaron. Le correspondí con la misma entrega, dejando que todos los muros que había construido a mi alrededor se derrumbaran. No fuimos dos enemigos encontrando una liberación física, fuimos dos almas solitarias que finalmente encontraron un hogar en los brazos del otro. Nos dormimos abrazados, mi cabeza sobre su pecho, escuchando el latido constante y tranquilizador de su corazón. A la mañana siguiente, me desperté antes que él y lo observé dormir. La luz suave del amanecer se filtraba por las ventanas, suavizando sus rasgos duros. Parecía más joven, en paz. Le acaricié la mejilla y sus ojos se abrieron lentamente. Me sonrió, una sonrisa genuina, sin rastro de arrogancia, y me sentí derretir. Buenos días, susurró con voz ronca. Buenos días, le respondí. ¿Lista para la guerra?, me preguntó, y yo asentí. La intimidad de la noche anterior no había borrado la realidad. La amenaza de Moretti seguía ahí. Nos preparamos juntos, moviéndonos por la habitación con una sincronía nueva y cómoda. Me puse un traje de negocios elegante y él se puso su armadura habitual, un traje impecable. Pero cuando me anudó un delicado collar de perlas alrededor del cuello, sus dedos rozando mi piel, y sus ojos se encontraron con los míos en el espejo, supe que todo había cambiado para siempre. Éramos un equipo. Un frente unido. Llegamos al edificio Rivadeneira como una fuerza de la naturaleza. La tensión en la sala de juntas era palpable. Moretti ya estaba allí, sentado a la cabeza de la mesa como si ya fuera el dueño, con su séquito de abogados. Nos miró con una sonrisa de tiburón. Vaya, vaya. Habéis decidido presentaros al entierro. Admiro vuestro valor. Guárdate tus falsas condolencias, Ricardo, dijo Alejandro, sentándose frente a él. Yo me senté a su lado, colocando mi maletín sobre la mesa con una calma que no sentía. La junta comenzó. Los ejecutivos de Moretti presentaron su oferta hostil, citando la inestabilidad emocional de Alejandro y el escándalo del accidente de Isabella como prueba de su liderazgo deficiente. Mientras hablaban, deslicé una tableta frente a Alejandro con un mensaje, contacté al periodista. La historia saldrá en 20 minutos. Alejandro me miró y me dio un apretón casi imperceptible en la rodilla por debajo de la mesa. Justo cuando Moretti estaba en medio de su apasionado discurso sobre la necesidad de una nueva dirección, empezaron a sonar los teléfonos móviles por toda la sala. Los miembros de la junta miraban sus pantallas con los ojos cada vez más abiertos. Un murmullo recorrió la sala. La historia se había publicado. El titular era devastador: Ricardo Moretti, el padre afligido, vinculado a un desastre ecológico encubierto mientras intenta una adquisición hostil. Moretti se puso pálido. Y mentiras. Es una difamación, gritó, pero ya era tarde. El daño a su reputación estaba hecho. Y eso no es todo, dijo Alejandro, poniéndose de pie. En la gran pantalla de la sala, proyectó un informe. Este es el análisis forense de los restos del coche de Isabella. La línea de freno fue cortada con una herramienta de precisión. Un acto de sabotaje. El silencio en la sala era sepulcral. Un acto de sabotaje, continuó Alejandro, su voz resonando con poder,
perpetrado para desestabilizar mi empresa y crear una oportunidad para esta adquisición. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar, Ricardo? ¿Poner en peligro la vida de su propia hija por un negocio? En ese momento, la puerta de la sala de junta se abrió. Y entró Isabella, en una silla de ruedas empujada por una enfermera. Tenía el rostro demacrado pero sus ojos ardían de furia. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Padre, dijo, su voz era fuerte y clara. Diles la verdad. Moretti la miró, horrorizado. Isabella, ¿qué haces aquí? Deberías estar descansando. He estado descansando lo suficiente como para pensar, replicó ella. Y recordar. Recordé la discusión que tuvimos la noche antes del accidente. Como te dije que iba a ver a Alejandro para pedirle perdón, para hacer las paces. Y tú te volviste loco. Me dijiste que si hablaba con él, me desheredarías. Su mirada se clavó en él. Me dijiste. Haré lo que sea para proteger nuestro legado de ese hombre. Y luego, al día siguiente, mis frenos fallaron. Se volvió hacia la junta. Mi padre sabía dónde iba a estar. Sabía que cogería ese tramo de carretera. Él no quería matarme. Quería enviarle un mensaje a Alejandro y apartarme a mí del camino. Usó a su propia hija como un peón en su juego enfermo. Ricardo Moretti se derrumbó en su silla, su rostro era una máscara de derrota. El imperio que había construido sobre la reputación y la intimidación se había desmoronado en cuestión de minutos, no por obra de su rival, sino de su propia hija. La junta fue un caos. Se llamó a seguridad. Los abogados de Moretti lo sacaron de allí mientras él gritaba amenazas vacías. Cuando todo terminó, la sala quedó en silencio, con solo nosotros tres y la enfermera. Alejandro se acercó a Isabella. Eso que has hecho, ha requerido un valor inmenso. Me salvasteis la vida, dijo ella, mirando primero a Alejandro y luego a mí. Tú, me dijo, le enseñaste lo que era la bondad. Y eso me hizo darme cuenta de que el mundo de odio en el que vivíamos mi padre y yo no era la única opción. Sonreí, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. Recupérate, Isabella. Tienes una segunda oportunidad. Asintió, y mientras la enfermera se la llevaba, sentí que una puerta se cerraba y otra se abría. Más tarde ese día, de vuelta en el ático, el sol del atardecer inundaba el salón, pintando todo de tonos dorados y anaranjados. La crisis había pasado. Estábamos a salvo. Pero una pregunta seguía flotando entre nosotros. El contrato. El ultimátum. La razón por la que yo estaba allí. Estaba de pie junto al ventanal, mirando la ciudad, cuando Alejandro se acercó y se paró a mi lado. Lo hemos conseguido, dijo suavemente. Sí, respondí, sin mirarlo. ¿Y ahora qué? Hubo un largo silencio. Entonces, él me tomó de la mano y me hizo girar para que lo mirara. Su rostro era mortalmente serio, y vi un miedo en sus ojos que nunca había visto antes, ni siquiera durante la crisis. Ahora, te libero, Elena, dijo, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo inmenso. El trato está roto. El contrato queda anulado. Eres libre. Puedes irte. Tienes tu vida de vuelta. Si decides marcharte, lo entenderé. Después de cómo te traje aquí, de cómo te obligué a quedarte, no merezco que te quedes. Me tendió un sobre. Dentro había un documento legal anulando nuestro acuerdo, y un cheque con una cantidad de dinero que me haría la vida fácil durante el resto de mis días. Esto no es un pago, se apresuró a añadir. Es una compensación. Una disculpa. Por todo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Había llegado el momento que una parte de mí había anhelado durante meses, mi libertad. Pero ahora que la tenía en mis manos, la idea de irme era insoportable. Fui un monstruo, Elena, continuó, su voz se quebró. Estaba tan consumido por los celos y el miedo a perderte de nuevo que me convertí en el tipo de hombre que desprecio. Pero estas últimas horas, verte luchar por mí, trabajar a mi lado, amarme anoche, me han enseñado lo que es el amor de verdad. No es posesión. No es control.
Es admiración, es respeto, es ser un equipo. Te amo, Elena Morales. Te amo de una forma que no sabía que era capaz de amar. Y porque te amo, te dejo ir. Tu felicidad es lo único que me importa ahora, incluso si esa felicidad no es conmigo. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Lo miré, a este hombre complejo y roto que había pasado de ser mi torturador a ser mi salvador, mi compañero, mi amor. Cogí el sobre y, sin abrirlo, lo rompí en 2, y luego en 4, dejando que los pedazos cayeran al suelo como confeti. Idiota, susurré entre lágrimas. ¿Crees que después de todo esto voy a irme a alguna parte? Mi casa está aquí. Contigo. Su rostro se iluminó con una incredulidad y una alegría tan puras que me rompió el corazón. De verdad. De verdad, le dije. Te odio por cómo empezó esto. Pero me he enamorado del hombre que descubrí por el camino. Te amo, Alejandro Rivadeneira. Me lancé a sus brazos y él me levantó del suelo, dándome vueltas mientras reía y lloraba al mismo tiempo. Me besó, un beso que no sabía a victoria, sino a paz, a un comienzo, a un hogar encontrado. Un año después, yo no estaba en la primera fila de la iglesia como su prometida obligada, sino frente a él, junto al altar, como su esposa, por elección. Llevaba un vestido blanco y sencillo, y él un traje que no podía ocultar la sonrisa nerviosa y feliz de su rostro. Nuestra boda fue pequeña, íntima, solo con la gente que nos quería, Laura, que era mi dama de honor y que había llegado a adorar al nuevo y mejorado Alejandro, e Isabella, completamente recuperada, que se había convertido en una amiga sorprendente y que estaba reconstruyendo su vida lejos de la sombra de su padre. Cuando el oficiante dijo, «Puede besar a la novia», Alejandro me levantó el velo y me susurró, «Esto es para siempre. Sin contratos, solo amor». Su beso selló una promesa que ambos sabíamos que duraría toda la vida. 2 años después, la risa de un niño pequeño llenaba no el ático frío y minimalista, sino una hermosa casa con un gran jardín que habíamos construido en las afueras. Nuestro hijo, Daniel, de 1 año de edad, corría con pasos torpes por el césped, persiguiendo a un cachorro Golden Retriever, mientras yo lo observaba desde el porche, con una taza de té en las manos. La empresa seguía siendo un imperio, pero ahora la dirigíamos juntos, como socios iguales. Yo había encontrado mi vocación, liderando la fundación benéfica de la empresa, y él había aprendido a delegar, a pasar tiempo en casa, a valorar los pequeños momentos por encima de los grandes negocios. Sentí unos brazos rodear mi cintura desde atrás y el familiar aroma a sándalo me envolvió. Alejandro apoyó su barbilla en mi hombro, viendo a nuestro hijo jugar. «Mira eso», susurró. «Esa es la única adquisición que importará en toda mi vida». Me giré en sus brazos y lo besé suavemente. «¿Feliz?», le pregunté. Él me miró con todo el amor del mundo en sus ojos azules, ahora cálidos y llenos de luz. «Más que feliz. Estoy completo. Me despediste de una vida miserable y me contrataste para una llena de amor. Y te prometo, señora Rivadeneira, que nunca le daré motivos para que me despida». Nos reímos, y el sonido de nuestras risas se mezcló con las de nuestro hijo, creando la melodía perfecta de un final feliz que ninguno de los dos había visto venir, pero que habíamos construido juntos, pieza por pieza, a partir de las cenizas del odio. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.